Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlos esta noche aquí. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. La violencia vicaria, un término raro del que poco hablamos, tal vez solo es raro por su nombre, pero no por su cotidianidad. Es muy frecuente en los hogares colombianos y realmente en los hogares del mundo. Es un término que surgió y se acuñó hace apenas unos años y se trata, en palabras simples, de una forma de violencia de género o la llamada por algunas personas violencia patriarcal, cuando el progenitor ataca a un hijo o a una hija con el objetivo de causar dolor, aunque también puede ser de cualquier persona con la intención de ocasionarle dolor a quien así lo estime. Vamos a hablar hoy a propósito de este tema del asesinato del menor de edad, Gabriel Esteban, de solo 5 años, que fue asesinado en el país a manos de su padre para infligirle dolor, para vengarse de su madre, que había comenzado una relación hace apenas 5 meses después de su separación. De la violencia vicaria, de la violencia contra la mujer, contra los hombres también que son víctimas de violencia doméstica y la violencia especialmente contra los niños, vamos a hablar esta noche en Colombia, en qué consiste, qué tan frecuente es y si hemos avanzado o no en la judicialización de la violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres y los niños. Bienvenidos. De esta conversación, por supuesto que es el asesinato del menor de edad Gabriel Esteban. Nos hizo abrir los ojos y poner nuevamente sobre la mesa la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, que no es ajena tampoco a los hombres. A propósito del caso, se ha conocido que la Fiscalía General va a intentar probar su responsabilidad del padre de este salvaje que habría sido el asesino de Gabriel. Entre otras pruebas, tienen la necropsia, tienen los videos que grabó y muchas de las pruebas que se le encontraron al momento en que fue capturado cuando intentó sobornar a varios policías. Esta noche están con nosotros para hablar de este tema Isabel Cristina Jaramillo. Ella es profesora titular de la Universidad de los Andes, doctora de la Escuela de Derecho de Harvard y coordinador de la Red Latinoamericana de Academias del Derecho, Red Alas. Bienvenida, doctora Jaramillo, muy buenas noches. Muchas gracias, Camila, un placer, qué rico estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Fabio Umar es abogado penalista, exfiscal, un curtido abogado, más de 20 años de experiencia en estos temas. Doctor Umar, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. Buenas noches. El gusto es mío, por supuesto, gracias por la invitación, a mis copanelistas, grandes y muy reconocidas mujeres y por supuesto a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. Una de esas mujeres reconocida en el mundo de los abogados, en el mundo del derecho, es Teresita Barrera, es abogada litigante, fue administradora de justicia durante muchos años, fue juez de la República. Doctora Teresita, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, María Camila, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a los ilustres compañeros de panel y claro está a la audiencia de Zona Franca. Gracias, señora. Quiero comenzar con la doctora Jaramillo, hablando y preguntándole para que entremos en materia, ¿qué es la violencia vicaria? ¿A qué se refieren con ese término? Ese término se utiliza en general para describir una situación en la que el dolor que se le quiere infligir a una persona se le inflige a través de otra persona. En este caso, pues es claro y así ha sido descrito por los periodistas. Y como les decía un poco antes de iniciar el programa, es una violencia muy frecuente, no es tan frecuente que estemos utilizando esa expresión en el país, es una expresión que se acuña para empezar a visibilizar lo frecuente que es y la atención que deberíamos ponerle. Se relaciona, por ejemplo, les decía, en los casos de conflictos por custodia, hay mucho o en nuestro pensamiento sobre esos casos, incluso en el pensamiento popular, que mucha de esa violencia es como la pelea de la custodia entre el padre y la madre, es una pelea entre ellos y están usando a los niños como un referente para la pelea que en realidad es entre ellos. No quiero decir que todas las discusiones sobre las custodias sean violentas o que todas involucren violencia vicaria, pero si hay alguna situación que uno, digamos, cotidiana, que pensemos, está utilizando a un niño o está utilizando a alguien más para causarle dolor al otro, pueden ser esas batallas de las custodias. Sí, doctor Omar, usted que ha estado en estas huestes, en la justicia, lidiando y litigando, ¿esto qué tan cercano es a lo que nosotros conocemos? Y se lo digo porque aquí poco hablamos de violencia vicaria, realmente esto es un término más bien desconocido. ¿Qué tanto es parecido a la violencia intrafamiliar?
Pues mire, a mí me ha sorprendido, bueno, lo primero es que el caso este es atroz, el del niño que hasta duele pronunciar su nombre, ¿no? Es una cosa que uno no puede creer, los niveles de degradación de la ética, de la ciudadanía, de los lazos familiares, ¿no? Es una degradación absoluta. Yo he notado que en los últimos tal vez 5 o 6 años a mi oficina de abogados han llegado cada vez más personas con conflictos muy enconados al interior del hogar. Y he notado, y de qué manera, la forma en que los menores de edad son utilizados, instrumentalizados para causarle daño en la mayoría de las oportunidades a la mujer. Pero advierto, no en todas, no en todas. Estamos viendo de manera pasmosa, lo abruma a uno, le duele. A mí como hombre en particular me impresiona mucho lo que les voy a contar, cómo en muchas oportunidades las mujeres, las madres, denuncian penalmente a los padres de los menores por actos sexuales, por ejemplo, de haber cometido actos sexuales con el menor. Como un mecanismo de venganza. Como un mecanismo de venganza, y que a la postre, al interior del proceso penal, muchas de esas mujeres reconocen haber mentido, o simplemente las pruebas muestran que ha habido una manipulación y una mentira del sistema legal, y lo hacían con una clara intención: quitar la custodia que tenían los padres hombres, los papás, sobre sus hijos. Es un instrumento que a mí me parece pues absolutamente aberrante, desarticula, desencuaderna el sistema legal, por supuesto, expone a un riesgo infinito a los padres, pero fuera de eso instrumentaliza a los niños, porque son niños que tienen que estar sometidos a pericias psicológicas, a testimonios, terrible. Pero, doctora, permítame un segundo, doctora Jaramillo, mientras quiero darle la palabra a la doctora Teresita para que ya entremos a discutir y a debatir de fondo este tema. Doctora Teresita. En relación con esta situación de violencia que pudiéramos decir se dispara cuando hechos como el del niño Gabriel ocurren, la sociedad se conmociona absolutamente y empieza a mirar hacia sus cimientos, a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero observen que en Colombia esto ha venido ocurriendo con regularidad. Cuando yo fui juez en Zipaquirá, a mí me tocó formularle o imponerle la sentencia a Pelayo cuando mató a su niñito, a Luis Santiago, justo el día que estaba cumpliendo 1 año, sencillamente por la razón de que el niño le estorbaba para su relación con la pareja que tenía, con la mamá de la niña. Sí. Entonces, en esas condiciones piensa uno hasta qué punto esa violencia que está exacerbada o que se dispara por un hecho en concreto no hace parte ya como de la idiosincrasia del pueblo colombiano, porque donde hay escenarios tan complicados, donde hay escenarios tan difíciles de manejar, siempre va a haber esa formación que se le está dando a los niños en medio de ese escenario de violencias. Y las violencias, recordemos que no solo son de orden físico, están las violencias del trato, está la violencia de los silencios prolongados que se pueden dar entre las parejas. La económica, por ejemplo. Está la violencia económica. O sea, y llega el niño, digamos, en sus primeros años y sale de la violencia de su casa a encontrarse con un escenario escolar totalmente violento, que es otro escenario de violencia. Y no sabemos los docentes de esos niños qué escenarios propios de violencia están llevando al aula de clase. Sí. Y cuando hay quejas a las instituciones, no sabemos los funcionarios que están ejerciendo, digamos, los controles para que esa violencia no ocurra, también traen sus propias cargas de violencia. Claro, que ese es un punto aparte, doctora Jaramillo. ¿Cómo lo interpreta usted sobre lo que acaba de decir la doctora Teresita? Yo creo que lo que señalaba la doctora Teresita es muy importante, sobre todo porque habría que recordar que estos casos aterradores no son los más frecuentes, son casos de reflexión profunda para la sociedad. Ocurren en Colombia con más frecuencia de la que deberían, pero la cotidianidad en la que ocurren esos casos es una cotidianidad en la que se produce mucho daño y un daño de largo plazo para las personas. Entonces, parecería que hay un efecto en las noticias y es que momentáneamente entra en la agenda de todos la preocupación por el bienestar y la integridad de niños, niñas y adolescentes, pero es como si bajara la espuma muy rápidamente y volviéramos a una cotidianidad en la que muchas personas creen, por un lado, que es muy importante corregir a los niños, entonces
no hay mucho más que hacer, ¿no? La violencia se justifica porque la gente aprende con violencia y esa es, digamos, una creencia social extendida. De hecho, incluso entre los jueces se han hecho encuestas y los jueces, algunos jueces todavía creen que alguna violencia se justifica en algunas ocasiones, incluso la violencia contra las mujeres. Pero fíjese que en el caso, doctora Jaramillo, del pequeño Gabriel, su mamá había denunciado. Claro, había denunciado, súper había importante. antecedentes y no la escucharon. Le mandaron a hacer terapias y sorpresivamente o más bien inexplicablemente este señor seguía teniendo la custodia compartida con con la mamá del niño. Y a eso me iba a referir en relación con la anotación del doctor Umar, que yo creo que es muy importante hacer la observación. Cualquiera que abuse de la justicia, digamos, con casos ficticios, debería ser condenado y rechazado. Pero también es cierto que los conflictos sobre la custodia en Colombia son conflictos en los que las mujeres están muy desprotegidas. Porque para suspenderle la patria potestad a un agresor, ni siquiera la pena privativa de la libertad es suficiente. En Colombia, en el Código Civil, la pena privativa de la libertad llevaría inmediatamente a una pérdida de la patria potestad. Y eso no es lo que ocurre en Colombia. Es decir, ni siquiera en esos casos graves se protege. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2018 del doctor Antonio Lizarazo, se me olvida exactamente el número, pero que es precisamente por un conflicto de custodia en la que las autoridades, juez de familia, comisario de familia, insistían en que la mujer debía seguir permitiendo visitas en las que había unas agresiones reiteradas a ella. Es decir, cuando el padre iba a recoger al menor, había un conflicto, había una oportunidad para la violencia. Y a pesar de muchas formas en las que ella lo había hecho ver, ninguno de los funcionarios lo respaldó, porque es como que fuera sacrosanto el derecho del padre a ver al hijo, pero no sacrosanta la obligación de pagarle los alimentos, la obligación de mantener un vínculo, la obligación de ser respetuoso con la madre. Digamos, todas esas otras obligaciones no son tan santas como el derecho que tiene para ver. Permítame replicarle ahí, doctora, y por supuesto, estando completamente de acuerdo en lo que le digo, es decir, no suscribo todas sus palabras. Hay, ante todo, una carencia significativa de justicia en Colombia cuando se trata de este tipo de asuntos. Yo he notado, y la doctora Teresita, que por favor intervenga cuando quiera, doctora, usted fue juez de la República, por favor. Yo he notado que cuando las personas se acercan a las autoridades, en general no reciben respuesta alguna. Esto lo hemos hablado aquí, María Camila, yo no sé, 500 veces, creo. Es decir, aquí en Colombia, esta señora fue a la justicia. Pero y no, en ese sentido, favor, yo diría lo siguiente, doctor Umar y doctora Jaramillo. ¿En qué condiciones están trabajando los funcionarios de las comisarías de familia, por ejemplo? Que son los que, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son los receptores primarios de todos esos conflictos que ocurren en los hogares, en las ciudades, en los municipios, en la zona rural. Yo tuve una compañera cuando estaba haciendo uno de los posgrados, que luego empezó a trabajar en una comisaría de familia, y cuando llevaba como 3 meses en esa labor me encontré con ella y estaba devastada. Había bajado yo no sé cuántos kilos y totalmente transformada. Y yo, ¿y qué te pasó? Es que estoy trabajando en una comisaría de familia. Y yo, ¿y cuál es la experiencia de trabajar en una comisaría de familia? Y me dice, horrorosa. Allá cada segundo aparece un conflicto y el que aparece cada vez es peor que el que uno está terminando de acuerdo, organizar. pero es que eso muestra que no hay una administración de justicia. Preciso, pero hay política pública en relación con eso, yo creo que hace falta. Pero una política pública que involucre a todos los actores que en un momento determinado hacen parte de la manifestación de esas violencias, que es que citan al psicólogo y citan a los padres para que concurran y el psicólogo les da una charla de 10 minutos para que salgan de allá transformados y eso no es así. Los seres humanos somos un saco de conflictos interiores y no basta con ese tipo de actitudes. Adicionalmente, es muy ligero, pienso yo, el diagnóstico que se hace desde la psicología. No sé si comisarías manejan también psiquiatras, supongo que sí. No. Pero Psiquiatra no. es muy ligero el análisis que se hace de las cosas porque es el afán de sacar rápido los casos
para poder atender a otros. Y perdónenme, me atender meto la mal- cucharada para hablar de la atender mal no psiquiatría. tiene sentido. Lo de la psiquiatría, yo creo que tal vez ayer o antier fue el Día Mundial de la Salud Mental. En Colombia sí que estamos en mora de eso, ¿no es Pero cierto? mal. Es decir, yo he notado, por ejemplo, la estigmatización, por un lado, usted que es profesora, doctora, yo lo soy, pues no, por supuesto no vivo de la academia, pero la estigmatización que hay en torno a cuando los estudiantes piden ayuda, cuando las mujeres buscan ayuda, se les trata de débiles, ¿no? De pendejos, de cómo es que va a buscar los psicólogos, es pa' locos, ¿no es Y si cierto? va y es Pero el yo hombre creo- el que está tratando Peor. de buscar la ayuda, pues el pobre hombre lo victimizan mucho Sí. más. Sí, Hablaba la doctora Teresita del drama de recibir, por supuesto, el testimonio, los problemas que generalmente tienen que ver con la convivencia en las comisarías. Pero eso no ha llevado un poquito, no solo en las comisarías, en general, los que tienen que ver con estos asuntos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, a deshumanizar un poquito. Es que fíjese, doctor Umar, esta señora había denunciado, Sí, le habían terrible. ordenado terapias, había puesto en conocimiento de la violencia y tal vez sus trastornos mentales y nadie la escuchó y terminan matándole a su hijo. Pero Ya, doctora, escúchame un segundo. ¿Sabe qué? Yo creo que ahí, en este caso, probablemente vaya a haber reparación del Estado. Tiene que haber un proceso judicial de tipo administrativo de reparación estatal por falla en la administración de justicia. No es el primer caso, doctora. Usted me corrige, que sabe constitucional, por supuesto. No es el primer caso. Sí, no es el primer caso. Yo creo que es importante pues, ver ese horizonte de una posible responsabilidad estatal, pero yo creo que hay que mirar dos cosas aquí. Primero, el sistema de comisarías de familia que fue creado en el 96 con una idea de dar una protección adicional en materia de violencia intrafamiliar, efectivamente ha transformado el acceso de las mujeres a una respuesta estatal en materia de violencia de pareja y de familia. Antes del 96 era a través de los jueces, era mucho más escasa la posibilidad de acceder a la justicia. ¿Qué pasa, sin embargo? Que el sistema, digamos, se crea con una institucionalidad muy frágil, entonces no es claro cuáles son los salarios que deben asignarse, las competencias se han incrementado porque ya no solamente trabajan los temas de violencia de género y de violencia de familia, sino que también trabajan temas de maltrato infantil que les corresponden a los defensores de familia y otras que les corresponden a autoridades de policía. Y eso porque a veces no hay funcionario, entonces todo le cae al comisario de familia Y o la allí vienen comisaria las de familia. ligerezas, digo, al momento de evaluar los casos. Yo creo que no, yo creo que distintos comisarios de familia, y de hecho les piden tener maestrías, les piden tener muchos estudios, tienen equipos interdisciplinarios, unas veces mejores que otros. Yo no creo que sea ligereza, yo creo que hay, digamos, debe haber fallas, hay fallas en el sistema, porque la violencia sigue. Pero yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Una creencia muy fuerte en el sistema y entre los funcionarios, que una mujer que ya no vive con su agresor tiene menos peligro o está en un peligro Sí. menor. Hay incluso una sentencia de la Corte Constitucional del 97-98 en el que el señor le dispara en la calle a ella y como ella está en otra ciudad, le dicen, usted ya se puede defender porque como está en otra ciudad, pero digamos, hay evidencia de que le disparó en la ciudad donde ella vivía. Es decir, él fue hasta allá a buscarla y de hecho la evidencia sobre violencia de pareja es que cuando la mujer sale del control de su agresor, el riesgo para su vida se incrementa significativamente. Es decir, ahí ella se vuelve una víctima en mucho peligro. Quisiera- y en quisiera este caso el niño, pero eso no lo tenemos en el panorama. Claro. Y eso tiene mucha Quisiera razón. meter aquí con el respeto, por supuesto, pero a mí personalmente la ley de feminicidio, que creo que se ha diseñado para ese tipo de casos que usted plantea, a mí me genera unas inquietudes, porque el feminicidio sigue. ¿Y de qué manera? Es decir, las cifras de mujeres asesinadas en el La contexto del respuesta, si feminicidio. le estoy El gran leyendo bien, problema- la respuesta no es más cárcel. No, yo creo que más la ley de pena. feminicidio no ha servido. No. Primero es Pero- discriminatoria, antipáticamente discriminatoria con los hombres. No, porque es que matar a una mujer por ser mujer es tan terrible como matar a un hombre por ser un hombre. Y la mujer está protegida, los ancianos están protegidos y los niños están protegidos. Los hombres no. Pero todo el sistema está diseñado para prevenir la violencia contra los hombres. Es que Pero ese la todo el violen- sistema. Pero Y perdóneme, las no, mujeres- pero doctora, no puedo dejar esa afirmación ahí porque Yo también. porque los hombres, ya voy. perdóneme, en un contexto de violencia intrafamiliar, que es un delito terrible, Terrible. está agravado por ser mujer, por ser menor o por ser anciano, no por ser hombre. Usted, Pero ese usted es el mencionó hace unos 10% de instantes, los doctor casos de Umar, que violencia. usted ha recibido casos terribles en su oficina, en su despacho. Sí. ¿Qué tan frecuentes son los hombres
que esto es un poquito vergonzoso, creería yo, para los hombres hablar de violencia doméstica. Les da pena porque se compromete su hombría, su honorabilidad, su hecho de ser hombre. ¿Qué tan frecuentes son los hombres denunciando o consultando por ese tipo de violencias? A ver, del incremento evidente que hemos tenido en la oficina en los últimos años de este tipo de conflictos, tanto así que tenemos pues una práctica ya dedicada a estos temas, yo no recuerdo haber recibido el primer caso de violencia contra los hombres. Recuerdo sí, al interior del proceso penal que se adelanta por violencia intrafamiliar, encontrar que hay un conflicto bidireccional entre hombre y mujer, sistemático, y es la mujer la que acude a las autoridades. Y por alguna razón, vergüenza, mayor capacidad de aguante, pena, pereza, desidia, yo no lo sé, los hombres no denuncian. Pero nos ha pasado con muchísima frecuencia que al interior del proceso penal, cuando se está juzgando al hombre por haber ejercido violencia contra la mujer, el juez o la juez del caso compulsa copias para que se investigue a la mujer por también haber ejercido ese tipo de violencia. Sí, pero doctora, Es que las doctora Teresita, señora. Las violencias terminan siendo recíprocas en un contexto familiar, obligatoriamente. Yo, por ejemplo, siempre cuando tengo algún cliente en relación con ese tipo de procesos, y es la investigación la que lleva a considerar, porque él cuando va buscando, él es el acusado, entonces busca a la abogada, y entonces es en el contexto de la investigación del caso que nos damos cuenta que realmente que la acusación puede estar muy bien estructurada en pro del éxito de esa acusación, porque como ahora se estima el tema de la, ¿cómo se llama?, de la percepción del género, que se evalúe la situación bajo el concepto, la perspectiva de género, en esas condiciones, entonces el fiscal estructura la acusación en relación con los criterios que hay para darle fuego a su acusación. Y entonces contempla esa acusación frases absolutamente dicientes, incisivas incluso en lo que está expresando, para de alguna forma pues mentalizar al juez que va a resolver el caso en favor de la mujer, cuando realmente muchas veces las respuestas que dio el varón en ese escenario de violencia ocurren precisamente por las actitudes de la esposa o la compañera. Por ejemplo, yo creo que es peligrosísimo, doctora Teresita, generalizar. hay un caso, no se puede generalizar. Ocurre. Ocurren pero no la situaciones. mayoría de los casos. ¿Qué es lo que dicen los hombres que justifica su violencia y está en la encuesta nacional de demografía y salud? La infidelidad de la mujer. Entonces vamos a decir que sí, ella ya lo agredió primero porque fue infiel, peligrosísimo. ¿En qué sociedad estamos? La falta de relaciones sexuales, la vamos a justificar, entonces el hombre le puede pegar, la puede agredir porque tiene la justificación o porque no hace bien el oficio doméstico. No, es que entonces nada háganme el favor que los hombres, digamos, que están llevando los casos, pero esto es lo que tenemos en la encuesta, esto es lo que ellos declaran, que se sienten muy agredidos porque ella consiguió una segunda pareja, que es lo que pasa en el caso de este menor, y entonces ella consigue una nueva pareja. Entonces, yo creo que es muy importante no pensar. Las mujeres estamos reclamando cuando reclamamos ciudadanía, y la ciudadanía viene con responsabilidades. Entonces, observar que las mujeres somos capaces de violencia, yo creo que es muy importante. Pero lo otro es observar en una sociedad tan desigual, con estos niveles de desempleo, con estos niveles de ingresos tan bajos de las mujeres, pues los insultos de ellas valen poquito. Cuando el que puede quitarle el carro, quitarle la casa, quitarle los documentos, quitarle los niños, es él. Pero, a ver, yo doctora, difiero también un poco. Vamos a ver si diferimos en lo mismo. Pero, a ver... pero es que a ustedes además les pagan los litigantes con dinero, que deben ser muchas veces hombres. No, me pagan clientes, doctor, y por supuesto que me pagan con dinero, como la universidad le paga a usted con dinero. Claro, pero ¿quién tiene más recursos en las parejas habitualmente para contratar un abogado de alta calidad? Pero eso ya no es tan así, digo, las mujeres también ganamos, hemos ido cerrando las brechas económicas. A mí la afirmación de que las mujeres no están en mire igualdad. Los datos. No, hay mujeres que tienen recursos económicos, sí hay mujeres que tienen, pero dentro de las parejas, en las parejas, habitualmente el que gana más salario es el hombre significativamente.
perfectamente. Pero y a la ver, mujer doctora, no controla también suficientes los hombres, recursos ni siquiera para un abogado. pero Doctor también Humano. los hombres son los que constituyen el 90% de la población carcelaria. De Ah, 100 sí. homicidios, 94, 95 el condenado es el hombre. El servicio Pero militar también es el que lo obligatorio, ocurre, el que el lo servicio real- militar el- obligatorio es para los hombres. Quienes Eso- mueren en las guerras generalmente son hombres. Entonces decir que la mujer está en una... ¿Quién los agrede? Hoy ¿Quién causa evidente- todas esas? ¿Cuáles son los delitos por los que los hombres están en la cárcel? Los del Código Penal. Los delitos contra los hombres. Revise cuáles son el top 3. Porte Pero ilegal que- de armas, concierto para delinquir, hurto. No, ahí le faltan otros. Concierto para delinquir Tres que lo primeros. comete. Por estadística, no son Porte esos. ilegal. Pero digamos, yo lo que quiero significar aquí, y por supuesto respetando su punto de vista, es que ese tipo de leyes de discriminación positiva como el feminicidio no han servido. Es decir, a las personas prueba que de hoy eso es que hay están, feminicidios. Sí, pero a las personas que hoy Bueno, están entonces, pidiendo, la nos norma sobre pasó el con la homicidio pequeña tampoco sirve. Juliana Zamboní, que fue un caso terrible. Terrible. Nos pasó también con el caso del niño, lo recuerdo perfectamente, que menciona la doctora Teresita hace ya unos años, su papá también vengándose Sí. en un momento de soledad con su hijo, decide estrangularlo, decide asesinar a su hijo. Hoy estamos hablando de más cárcel para este bárbaro. La respuesta no es más No, cárcel, la respuesta no es, se lo pregunto, objetivamente digo, con fundamento en lo que he leído. Cadena perpetua, No. la silla eléctrica, que aquí no existe, No, para no, no, quienes no. están pidiendo eso, aquí no existe eso todavía. Ni puede existir porque puede puede existir. existir porque Colombia tiene pues primero la Constitución, tiene ahí unos artículos que lo prohibirían, tocaría reformar la Constitución, pero aún si se lograse, ahí estaría la Corte Constitucional como garante, y aún si la Corte Constitucional por alguna razón permitiera la pena de muerte, ojalá no, pues tenemos La unos Corte tratados Interamericana. internacionales que impiden ese tipo de normas. Ahora, pues este es un llamado que uno como litigante hace, como penalista, como profesor, todos los días. Los conflictos sociales no se resuelven con derecho penal. Este señor va a estar preso, yo no sé, 50, 40 años probablemente, doctora. ¿Usted qué 60 se- la pena máxima, 60 60 años. años es la pena Pero ¿De máxima. esos pagará qué? ¿45? Menos. ¿40? ¿Eso para efectos prácticos? Garavitos, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso ¿Y para cuánto efectos pagaría? prácticos? Sí. Es cadena ¿Cuánto perpetua. pagaría, doctora Teresita? Pues, ¿Cómo sería la tasación allí de recuerden la que pena? cuando se trata de víctimas menores de edad, pues esos beneficios son reducidos al extremo. Entonces es muy difícil que la pena impuesta vaya a ser menor por virtud de esa situación, excepto que en el camino de sus 60 años de condena encuentre una legislación que le sea más favorable y eventualmente le permita salir Pero, a por tiempo. ejemplo, Pero por por ejemplo eso admitir termina cargos, siendo Rafael una Noguera tiene cadena como 30 y perpetua, algo. porque un hombre de Más, 53 52. años más o menos, por ejemplo, que tenía Pelayo cuando fue condenado a los 60 años, el tribunal finalmente le rebajó como 2 años a la sentencia de 60, o sea, tenía más o menos 53 años cuando la condena se le impuso, cuando termina de pena de muerte. salir. Eso es una, una cadena cadena perpetua. perpetua ahí. Eso Pedir es- perdón, aceptar los cargos, si es No, que no. lo llegara a hacer yo- en la audiencia, no le va a servir de no nada. le va a servir de nada. Incluso ese tema de pedir perdón, yo me he preguntado mucho funciona en el tema de la justicia restaurativa y en los acuerdos que se hacen con la persona que supuestamente ha infringido la norma. Yo eso lo considero, y perdón por los que legislaron así, una hipocresía tan grande. Porque es que viene un crimen bien atroz, un homicidio, por ejemplo, y entonces yo le pido perdón a la sociedad por lo que hice. ¿Quién se siente restaurado con un perdón de esa naturaleza cuando se sabe que es de alguna manera coaccionado por el sistema que tiene impuesta la fórmula de que el acusado condenado pida perdón, y eso de alguna manera, si no se trata de delitos contra menores de edad, pues va a permitir que su preacuerdo sea aceptado socialmente? Eso termina siendo, en mi criterio, pues como una letra muerta. El acusado lo dice, el condenado, futuro condenado, lo expresa: le pido perdón a los familiares porque le maté a su papá, le pido perdón al Estado porque me robé tantos miles No es de sincero, millones. lo que usted dice es que no es Eso sincero. no, o Que sea, no es eso no espontáneo puede porque ser viene atado a una compensación, digamos, en términos de rebaja de pena o también en beneficios carcelarios, doctora Jaramillo. No, yo iba a señalar respecto a esta afirmación de Teresita. Yo creo que hay que mirar el tema de la cárcel como de varias maneras, porque por una parte nos dice ella, es muy difícil creerle a alguien que ha cometido un crimen atroz y dar otra alternativa. Por otro lado nos dice Fabio, pero en realidad
tener más cárcel no sirve para nada. Entonces, yo creo que la audiencia se podría quedar un poco sorprendida, como entonces no hay salida, porque la cárcel no es salida, pero la no cárcel tampoco es salida. Yo creo que ahí hay que mirar unos matices, y es, pues el homicidio existe desde tiempo inmemorial y sigue habiendo homicidios. Entonces, crear un tipo penal no es una solución mágica para reducirlo. De hecho, uno crea el tipo penal porque el comportamiento es muy negativo y es muy amplio y extendido. Porque existe. Porque existe. Claro. Ahora, lo que pasa con el feminicidio, y yo fui a la posición del doctor Umar mucho tiempo y después empecé a entender otras cosas. ¿Qué la hizo por cambiar de ejemplo, opinión? sirve porque, por ejemplo, esta forma de entender el homicidio nos sirve, primero, recaudar datos específicos sobre los casos en los que las mujeres mueren de esta manera, que eso después lo vamos a conectar con cómo entender todo el aparato de violencia, el conflicto social de la violencia para intervenir. Antes de este tipo penal era muy difícil conectar datos, no se sabía, no se registraba en realidad por qué morían las mujeres. Pero segundo y más importante, los jueces y muchos funcionarios tendían no a agravar, sino a atenuar los delitos que se cometían contra las mujeres porque estaban en el conflicto familiar, y lo que se decía era ira e intenso dolor, y la ira y el intenso dolor como sentimientos son reconocidos en el derecho penal para rebajar la pena, no para aumentarla. Entonces aquí lo que se quería decir es, ojo, ojo, porque la ira en muchos casos le quita control, Pero perdón, pero la el ira, género... la ira también le aplica a la mujer A si todos. mata al hombre porque llega a su casa y encuentra al hombre con otra mujer. O sea, le aplica a todos los seres humanos. ¿Cuántas mujeres matan hombres en esas circunstancias? No tengo Y ni yo, idea, yo para irme a pero hay comerciales casos. quiero preguntarle, casos y doctora matan Jaramillo, poquitos. para irme a comerciales, ¿la violencia es exclusiva hacia las mujeres o también usted reconoce que hay hombres víctimas No. de violencia intrafamiliar? Lo que pasa es que es en el ponderado que tenemos de las dictámenes de medicina legal, de las acusaciones frente a la policía, incluso en las estadísticas es 90-10. Ese 10 existe, ese 10 es importante, pero es 90-10. 90% de las víctimas mujeres, 10% de las víctimas hombres, más o menos. Cuando se les pregunta a los hombres, su percepción es que es mucho más alta la violencia que ellos perciben, porque hay mucha violencia que es recíproca. Eso también es cierto. Es un 10% en los hombres, dice la doctora Jaramillo, un 90% en las mujeres, pero indiscutiblemente hay violencia de parte y parte. La sufren las mujeres, la sufren los hombres. Y a propósito de este tema, Naciones Unidas da datos. Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de la pandemia aumentaron las cifras por el confinamiento. En Colombia no fuimos la excepción. Aquí se dispararon los casos de violencia intrafamiliar. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos hablando de violencia vicaria, violencia contra la mujer, contra los hombres y en general cuando los niños son el instrumento para hacer dolor, para causarle dolor o vengarse de la pareja, generalmente también, que ocurre mucho. Colombia no es la excepción. Hablando de este tema, un informe de la ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recogió que 2 de cada 3 mujeres padecieron algún tipo de violencia o conocían alguna mujer que sufría o pasaba por esta desgracia que es la violencia intrafamiliar. Doctora Jaramillo, para entrar a hablar sobre lo que planteó hace algún rato acá la doctora Teresita, y es política pública. Cuando hablamos de política pública, porque aquí hemos discutido si sí más cárcel, si sí más años de cárcel, o cuál es la solución para abordar este tema de violencia que pareciera un tema muy enquistado en la sociedad colombiana, de la que se dice siempre es violenta por naturaleza. Bueno, violenta por naturaleza, pero sí tenemos altas tasas de violencia. Ahora, sorprendentemente en violencia de pareja, las mujeres colombianas afirman haber sido víctimas en menos ocasiones que las chilenas o las argentinas, para que también tengamos esto como en perspectiva. O Y las claro, mexicanas. más que las francesas, pero menos que las argentinas o que las chilenas. Eso de todas maneras hay que tenerlo en mente, y bastante menos. Pero para volver sobre el tema de la política pública, mire, ¿qué sabemos sobre la violencia? Hay suficientes estudios, ojalá hubiera más, en el contexto colombiano en particular. Pero por una parte, ¿qué sabemos? Que hay 2 elementos muy importantes. Los ciclos de violencia de padres a hijos, y entonces ese es un elemento
digamos, definitorio, es una de las causas de la violencia. Y lo otro que sabemos, y en muchos casos de la violencia contra las mujeres, creencias culturales sobre cómo, sobre todo, controlar a las mujeres o sobre cómo se deberían portar las mujeres en la pareja. Domesticar. Sí, Entonces, domesticar. esas dos, como esas ideas sobre cómo tratar a las mujeres para que se porten bien, porque hay que acabarlas de criar, digamos, hay una idea fuerte de los hombres, como por el otro lado, como no sé cómo más hacerlo. No, a mí, como me enseñaron, fue con rejo y yo me crié bien, no me salió nada mal, entonces hay que hacerlo. Yo creo que esos dos elementos. Ahora, entonces, ¿eso a qué nos apunta? Educación, pero una educación de una forma muy particular, porque no es diciéndole a la persona, no, es que no le pegue. ¿Cuántas veces nos han dicho no le pegue? Hemos oído muchas veces no le pegue. Bueno, hay una ley ahorita para castigar a quien se atreva a ponerle la mano encima, un chancletazo, siquiera el pellizco al hijo. La exaltación de la violencia como una expresión digamos, de hombría, ¿no? De valentía. Yo me acuerdo, y me llamó mucho la atención, las personas en los premios Oscar, ¿se acuerdan cuando Will Smith cachetea duro al presentador por burlarse de su mujer, que por supuesto estuvo mal? Aunque en Estados Unidos la burla física pues vale. Y a mí me sorprendió que mucha gente en las redes sociales y en las discusiones que uno tenía le parecía que era un comportamiento adecuado el haber golpeado al presentador por burlarse de su esposa, como un poco salgo a defender mi hombría con violencia. Y eso yo creo que en Colombia uno lo encuentra con mucha frecuencia. No, pues yo creo que es generalizado. Sí, es generalizada la violencia. ¿Aplaudir la violencia es propio nuestro? Yo tengo casos... La mujer que no, Sí. que no vea que su esposo en un momento determinado salió en su defensa, así sea por la situación más nimia, se siente absolutamente ofendida porque no hizo una manifestación pública de un acto violento, de intimidación hacia el otro, para que supuestamente no repita la agresión que está haciendo. Y eso es responder con otro golpe. Yo recuerdo un caso, hace ya muchos años, trabajaba yo en la fiscalía, que tuve el cargo de fiscal allí, de un policía que capturó a una persona, un hombre, que le estaba pegando a la mujer en la calle. Y cuando le fueron a imputar cargos, la mujer intentó solicitarle al juez, excusarlo, que por favor lo dejara libre, que porque él, al ser hombre, tenía derecho a conductarla y a disciplinarla. Y pues a la mujer se le refirió a tratamiento psicológico y al hombre pues por supuesto se le imputó cargos, se le imputaron cargos, pero fíjese cómo, y eso es hace pues 10 o 15 años, tal vez 15 años, y en Bogotá. Es que si no me pega, ¿no? Es que si no me pega fue que ya me dejó de querer. Sí, eso pasa. Pero para volver a la discusión sobre cómo se está administrando justicia, doctora Teresita, usted que fue juez, que conoce muy bien estos temas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no están viendo los jueces, los fiscales, las comisarías de familia frente a este tipo de violencia que muchas veces es silenciosa y que muchas veces termina convirtiéndose, sí, en muchos casos, como un mecanismo de venganza, como un mecanismo para utilizar también a los hijos a través del sistema judicial, el sistema en general de justicia para vengarse de la pareja? En una época, ya eso es un concepto que está como pasando de moda. Se hablaba en los estrados judiciales de la alienación parental. Entonces ocurre que la mamá regularmente era la que manipulaba la mente de los niños para traerlos como testigos a su favor, que los niños dijeran lo que la mamá les decía, que su papá era el abusador, y entonces, claro, con el testimonio del niño, que viene ya, digamos, instruido en relación con eso de una manera muy sutil regularmente, por parte de su progenitora o de su cuidador o cuidadora, entonces venían y declaraban claramente, aquí está, mi papá me hizo esto, mi papá me hizo aquello, y terminaba con ese testimonio del menor que casi resultaba siendo incuestionable el individuo condenado. Hoy por hoy, afortunadamente, eso ha ido mejorando. Estoy hasta muy satisfecha por las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema de los delitos sexuales, porque ya como que han entendido esa prerrogativa de que siempre que se examina un caso, el caso no se puede cortar con la misma tijera a todo el mundo, porque cada situación es un escenario diferente, es un drama distinto, y cada uno de los actores trae su propia carga emocional, cultural, académica, de todo ese tipo de cosas. Hay buenos fallos, ¿no? Recientes. Y no se tomaba en cuenta eso, de tal forma que una mujer iba y denunciaba a su pareja, a su expareja, porque estaba abusando de su niño o de su niña, y ocurre que inmediatamente eso ya, desde la audiencia de formulación de imputación, se convertía
en el estigma del individuo, que por demás se le solicitaba inmediatamente medida de aseguramiento y terminaba en la cárcel desde los 3 albores años. del proceso hasta que se le emitía la sentencia condenatoria y seguía condenado. Doctora Jaramillo. Yo creo, a mí me parece importante, me parece muy interesante que ambos traigan ese caso, pero quiero advertir 2 cosas sobre ese tema. Lo primero, yo creo que hay que hacerse también una pregunta sobre la profesión. La mujer, Pepita Pérez, en su casa, es ama de casa, ¿qué va a saber que si dice que su esposo tocó de cierta manera a su hijo o hija, inmediatamente eso va a desencadenar una ola? Tiene que haber una intermediación en la narración por los abogados. O sea, lo siento, pero ahí hay una reflexión profesional que tenemos que hacer, porque ustedes estarían insinuando que las mujeres están constantemente inventando cosas sobre sus parejas. No. Y entonces yo creo que, pero lo segundo, seguramente hay casos y seguramente muchas mujeres lo hacen y seguramente, pero entonces hay que ir a este otro tema, y es cómo ese escenario, que yo diría propiciado, no solamente por las mujeres, pero ese escenario ha propiciado una desconfianza sobre las mujeres cuando las mujeres dicen, está agrediendo a mi hijo, estas visitas yo creo que no se deben aprobar, porque entonces las mujeres que dicen algo sobre su esposo, inmediatamente en la mente de muchos funcionarios, yo creo que la doctora Teresita está señalando cómo la rama se ha dado cuenta y lo ha transformado. Pero por mucho tiempo, 10 o 15 años, el funcionario lo que pensaba es, esta mujer me va a decir mentiras porque odia al marido, quiere vengarse de él, Pero y no no. quiere dejarlo ver. Y entonces Pero no le no. creemos. Y No, esta es no. una mujer a la que no le creyeron. No, Este es no. un caso de una Sí, mujer es a la que quiero sí. llevarlo a eso. Este es un preconcepto. caso de una mujer que no le creyeron Pero- y terminó con su hijo muerto. ¿Cuáles son, Pero doctor Umar? un preconcepto, perdón, doctora Dale, Jaramillo, no, un está. preconcepto en relación con que el funcionario de una vez está diciendo, como es una mujer y se generalizó que las mujeres vienen a decir mentiras sobre sus parejas, entonces yo de entrada le voy a creer a la mujer. No, un funcionario Claro, y eso un también es juez, cierto. un juez que sea consciente del rol que desempeña en la sociedad, que sea consciente de la función que está llevando a cabo, que sea ético en la valoración de los casos que tiene a su consideración, lo que menos tiene que plantearse, digamos, como la preliminar. ¿Cuáles son del las estudio preguntas del que tendría caso. que hacerse un funcionario? Digo, quiero llevarle al caso del niño Gabriel, su mamá que fue a denunciar que estaba siendo víctima de hostigamiento, que estaba siendo víctima de algún trato que ella consideraba que era violencia. ¿Cuáles son las preguntas que debe hacerse un funcionario? Cuando llega debe uno obligatoriamente partir de lo que le presenta la Fiscalía. O sea, el punto clave para saber cuál es el camino que va a tomar el asunto en el juicio será la narración que del hecho hace la Fiscalía. Yo infortunadamente, y le hago críticas mordaces a la Fiscalía y dejo por fuera una cantidad de funcionarios excelentes que conozco y que son muy bien calificados en el ejercicio de su cargo, pero es lamentable cómo cuando la Fiscalía modificó su esquema de su estructura, entonces hay unos fiscales que son los que llevan a cabo las imputaciones y ese después lo cambian y ya es otro fiscal el que recibe el escrito de acusación, ni siquiera la imputación, sino el escrito de acusación, y con el escrito, con las fallas que venga, le toca afrontar el juicio para no modificar, digamos, en aspectos concretos esa acusación y tener vocación de éxito con una condena. Entonces siempre va a depender de la narración, y la narración infortunadamente la hacen funcionarios tal vez de la menor experiencia en esas etapas preliminares, cuando son sí. precisamente ahí donde surge como la génesis de lo que va a ser el desarrollo posterior. Porque aquí, doctor Umar, si la señora va y acude a una comisaría de familia, que entiendo es a donde va, y se recomienda que reciba terapia, no hay por parte de la comisaría, que lo pueden hacer, una suspensión inmediata de las visitas Sí. o de la custodia compartida. ¿Qué es lo que no se está leyendo allí? Digo, por parte no solo de las comisarías, porque esto también tiene que ver con el ICBF, con todos los organismos que tienen que ver con los niños en general. Sí, ahí hay una disonancia, digamos, y de una falta de coherencia por parte del Estado, porque, y digamos, ahí hay unos embrollos legales que de alguna manera propician este tipo de circunstancias.
Va una madre y propone una circunstancia terrible, mire, mi expareja, padre de mis hijos o de mi hijo tiene estos comportamientos, pero automáticamente se tiene que activar ¿qué? La presunción de inocencia. Porque ese señor, al ser señalado de la comisión de un delito, automáticamente tiene que ser privilegiado con la presunción de inocencia. Pero eso aquí un poco más bien. Pues fíjese cómo ese privilegio, es decir, lleva a este resultado. Si a él se le hubiera presumido culpable, el niño estaría vivo, pero estaríamos maltratando un derecho fundamental, bueno, un principio del derecho constitucional universal, que es el de la presunción de inocencia. Pero aquí debería funcionar algo que es el olfato ya agudo de un funcionario que todos los días tiene en sus manos este tipo de cosas. Debería poder funcionar y el Estado debería poder llegar y proteger a ese menor y a ese señor que pues es un loco, por supuesto, es una persona muy enferma. Y lo mismo la mujer que hoy en día pues va a ser una víctima eterna de esta circunstancia tan dolorosa, tan terrible. Pero no lo graduemos de enfermo, doctor Umar, que usted sabe cómo termina. No, esperemos que no haya aquí ni imputabilidad, pero bueno, lo que sea en el proceso. Pero pónganse a pensar, Señora, por ejemplo, en relación con la valoración inicial en caliente que tiene que hacer el funcionario. Terrible. En medio de la congestión del trabajo que tiene, en medio de sus propios conflictos, claro, de sus propios conflictos. Y viene el otro con su máscara, porque es que el que es agresor regularmente viene con una máscara de bondad, de generosidad, de buen trato, es la persona más suave. Frente al funcionario trata a quien lo está denunciando de la mejor manera posible, la pone hasta con guantes de seda, la trata. ¿Y cómo identifica el funcionario que ese otro le está mintiendo? Ahí es donde digo yo que debe intervenir el psicólogo y el psiquiatra antes de que el funcionario vaya y evalúe el caso. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de violencia vicaria, en general de violencia intrafamiliar, donde los niños son la herramienta para causar dolor, los niños son el vehículo para generalmente vengarse. No es exclusivo de las parejas, también entre particulares. Hacemos una pausa, ya regresamos, nos estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia, si conoce algún caso y su experiencia fundamental con la justicia, con todo el aparato judicial que tiene que ver con la protección de los menores de edad en Colombia. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, ya terminando semana, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Doctora Jaramillo, ya su conclusión final sobre este tema, sobre la violencia vicaria. No, yo creo que, que tenemos que hacer como sociedad la reflexión, trabajar más en transformar ciertas prácticas educativas que nos podrían ayudar con la violencia. Está visto que intervenirla en todas las etapas de la vida, seguir hablando de por qué y cómo podemos portarnos distinto es muy importante. También que nuestra institucionalidad sea mejor, puede ser el momento de repensar las comisarías de familia. Hay un momento de o le invertimos más dinero a esa figura o creamos, como en España, en Brasil y en otros lugares, jueces especializados en casos de violencia que tal vez respondan a inquietudes como las del doctor Umar de pues es que hay presunción de inocencia y el funcionario no debería, digamos, debilitar esa presunción antes de un debido proceso. Bueno, tal vez esa discusión es distinta si las medidas preventivas, en lugar de tomarlas los comisarios, que son funcionarios administrativos, los toman los jueces especializados. Doctor Umar. Pues digamos, este es un problema multifocal. Aquí intervienen todas las instituciones del Estado, por supuesto la educación, el cuidado de los padres. Yo creo que esto no va a tener una solución pronta. Yo me temo que Colombia va a entrar en una espiral de violencia con todos los problemas sociales que van a venir y eso se va a ver reflejado en las familias. Espero estar equivocado, pero creo que no. Espero que esté equivocado, yo doctor también, Umar. yo también. Doctora Teresita, su reflexión Sí, final. finalmente yo diría que es como un llamado a la sociedad colombiana, a los que eventualmente nos están siguiendo en esta charla, que pensemos hacia el interior lo que tenemos para dar a los demás. Hay una frase que a mí me encanta y de pronto es muy romántica, pero creo que es cierta. Le dijo el poder al mundo, eres mío, y el mundo le cerró la puerta. Le dijo el amor al mundo, soy tuyo, y el mundo le dio casa libre. En la medida en que el ser humano se vuelque hacia su entorno de una manera generosa, de una manera tolerante, probablemente estos índices de violencia podrán empezar a trabajarse desde una perspectiva distinta y la manifestación que hace cada ser humano de esas violencias probablemente puedan
llegar a ser controladas desde antes, que produzcan resultados tan nefastos como los que estamos viendo. Teresita Barrera, ex juez, ex administradora de justicia, ahora en el litigio. Doctora Barrera, es un gusto tenerla esta noche aquí. Gracias por aceptar la invitación. Lo mismo, María Camila, estoy muy encantada del programa, de ustedes dos ilustres doctores y doctora Jaramillo. Entonces, bienvenida siempre esperemos. por aquí, doctor Umar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias, señor. Doctora Jaramillo, un gusto tenerla esta noche acá. Muchas gracias, María Camila, un placer Que conocerla. vuelva, que no sea la Claro que última sí. vez. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche con nosotros Isabel Cristina Jaramillo, Teresita Barrera y Fabio Umar, hablando de violencia, hablando de los niños, de este terrible caso del pequeño Gabriel Esteban. Están en audiencias, está frente a la justicia este bárbaro que por vengarse de su esposa, de su excompañera sentimental, decide acabar con la vida de este niño. Terminamos. Que tengan una feliz resto de noche. Que descansen.